Continuando con el ejercicio número 11.5, el archivo correspondiente a este ejercicio es el archivo que se llama ejercicio 11.5 y en este caso se plantea el consumo de proteína per cápita en países europeos. ¿Podría usted definir países similares en función del consumo de proteínas? Realice un análisis de componentes principales y extraiga conclusiones. Vamos a ver cómo se resuelve un análisis de componentes principales paso a paso. Una vez que abrimos el archivo correspondiente al ejercicio, nos vamos a estadísticas, análisis multivariados, componentes principales. Entramos ahí y nuestras variables son cada una de las columnas correspondientes a la fuente proteica. En este caso también el criterio de clasificación es optativo, pero vamos a poner a la variable país como criterio de clasificación porque después cuando hagamos el gráfico, cuando nos muestre, Infostat nos muestre el gráfico de Bplot, que es el gráfico correspondiente a un análisis de componentes principales, cada uno de estos países va a estar representado por un punto azul. Y cuando nosotros piquemos sobre el punto azul, Infostat nos va a mostrar el nombre del país. Si nosotros no pusiéramos el país como criterio de clasificación, cada uno de esos puntos también va a representar a un país, pero la diferencia es que cuando nosotros lo piquemos, en vez de mostrarnos el nombre del país, nos va a mostrar la fila, el número de fila en el que se encuentra. Entonces, para picar sobre el punto azul y que Infostat nos muestre el nombre del país en vez del número de fila en el que se encuentra, vamos a usar a país como criterio de clasificación. Damos a aceptar. Por defecto, Infostat nos va a estandarizar los datos. En el teórico ya vimos cuál es la ventaja de trabajar con los datos estandarizados. Y vamos a tildar el casillero de Bplot. Si nosotros no tildamos ese casillero, el Infostat no nos va a mostrar el gráfico de Bplot. No es un gráfico que esté tildado por defecto, por eso vamos a tener que tener la precaución de tildar ese casillero siempre. Y le vamos a pedir que nos guarde los dos primeros gráficos del eje. Nos va a guardar los dos ejes del gráfico. Le damos a aceptar y obtenemos el diagrama de Bplot. Bien, si nosotros queremos agrandar el gráfico, siempre vamos a tener la precaución de hacerlo desde la esquina del gráfico, para así no deformar los largos de cada uno de estos vectores correspondientes a las variables. Entonces, en este gráfico de Bplot, ¿qué es lo que vemos? Cada uno de estos puntos representa un país. Como pusimos como criterio de clasificación al país, nosotros ahora picamos sobre ese punto y lo que nos aparece es el nombre del país que está siendo representado acá. Cada uno de estos vectores representa a cada una de las dimensiones o variables que han sido registradas en cada uno de estos países. ¿Qué interpretación vamos a hacer sobre este gráfico? Lo primero que vamos a interpretar es qué países se ven más cercanos o estuvieron más cerca de cada una de estas fuentes proteicas. Podemos ir picando cada uno de los países, cada uno de los puntos azules, y se nos va a ir mostrando el país al que corresponde. Entonces, de esta forma podemos ver que Yugoslavia y Albania se vieron muy asociadas al consumo de cereales. España, que está siendo representada por este punto de acá,
se vio muy asociada al consumo de frutas y vegetales como fuentes proteicas. Portugal también. Este país que está escondido acá es Grecia. Están muy superpuestos los puntos azules con los amarillos, pero este país que tenemos escondido ahí atrás es Grecia. Y Grecia se vio muy asociada al consumo de frutos secos. Y así podemos ir haciendo las interpretaciones con cada uno de los puntos azules que representan un país. De este lado seguramente tenemos otro grupo de países que se ven asociadas al consumo de huevo, leche, carne vacuna y carne vacuna, que es este vector de acá. Están muy superpuestos, pero este vector de acá corresponde a carne vacuna. Este vector de acá corresponde a carne de cerdo. Podemos correr un poquito las etiquetas también. Este vector que está acá corresponde a leche y este vector que está acá corresponde a huevos. Y todos estos países que están rodeando estos vectores se vieron asociados al consumo de estas fuentes proteicas. Ese es uno de los primeros análisis que podemos hacer sobre el gráfico de Biplot. Las fuentes de proteína, cereales y frutos secos tienen una asociación alta y positiva con la CP1. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Cómo vemos eso? Si nosotros nos fijamos en el vector correspondiente a frutos secos y a cereales, vamos a ver que estos dos vectores están hacia el lado positivo de la componente número 1. Esta es la CP1, la componente principal 1. Cuando nosotros vemos estos dos vectores en referencia a esta componente, primero vemos que están sobre la parte positiva, hacia la parte positiva de la componente. Y por otro lado vemos que, si bien no son perfectamente paralelos a la componente, ninguno de ellos dos son perfectamente paralelos a la componente, sino que tienen una pequeña inclinación respecto de la componente, pero vemos que esa inclinación no es muy marcada, o sea, no están a 90 grados de la componente, no están a 180, no son perfectamente paralelos con la componente 1, pero tampoco están a 90 grados de la componente. Eso nos da una idea de la influencia que tienen estas dos variables sobre la componente 1. Mientras más paralelos sean los vectores sobre la componente 1, más influencia tienen estas dos variables, cereales y frutos secos, sobre la componente 1. Además, también podemos ver que entre este vector y este vector tampoco hay un ángulo de 90 grados. Eso nos está indicando que hay una asociación alta entre esta variable y esta. Entonces, podemos ver que tanto frutos secos como cereales tienen una influencia fuerte sobre la componente 1 y es una influencia positiva. A medida que estas dos variables aumentan, la componente aumenta. De la misma forma, hacemos las interpretaciones para este grupo de variables que está acá. Estos cuatro vectores que están acá están opuestos a estos dos vectores de acá. Y ninguno de ellos forma un ángulo de 90 grados con la componente 1. Entonces, estas variables que están acá tienen una influencia fuerte sobre la componente 1 y es una influencia negativa. O sea, a medida que estas variables crecen, la CP1 disminuye. Están en el lado negativo, hacia el lado negativo
de la CP1. Entonces, las fuentes de proteínas, huevo, leche, carnes vacunas, carne de cereal, tienen una asociación alta y negativa con la CP1. A medida que estas variables aumentan, la CP1 disminuye. Además, estas variables tienen una correlación alta y positiva entre ellas. Las variables que tienen una asociación alta y positiva con la CP1, como lo son frutos secos y cereales, son opuestas a las que tienen una asociación alta y negativa con la CP1. Entonces, frutos secos y cereales se oponen a huevo, leche, carne de cerdo y carne vacuna. Por lo tanto, estas variables separan en diferentes grupos a los países. Todos estos países que están acá están asociados a fuentes de proteína de tipo animal: huevo, carne vacuna, leche, carne de cerdo. Estos países que están acá están más bien asociados a fuentes de proteínas vegetales, frutos secos y cereales. Frutas y verduras está casi formando un ángulo de 90 grados con la CP1. Por lo tanto, esta variable no influye tanto en la CP1 como esta y este grupo de acá. Lo mismo pasa con pescado. Tiene casi, si bien no son ángulos de 90, pero son ángulos bastante más grandes que estos. Son ángulos bastante más grandes. Por lo tanto, la influencia que tienen estas tres variables sobre la CP1 no es tan fuerte como la que tienen estas dos de acá y estas de acá. Estas tres variables que están acá arriba, sin embargo, sí tienen una influencia muy fuerte sobre la CP2, porque con la CP2 no están formando ángulos de 90 grados, sino que casi que están paralelas. Tampoco están paralelas, pero no están formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, estas tres variables que están acá arriba tienen una influencia alta sobre la CP2. Este grupo de variables que está acá y este grupo de variables, estas dos variables que están acá, tienen una influencia alta sobre la CP1, pero una influencia baja sobre la CP2. Por lo tanto, podemos decir que la CP1 separa a los países en dos grupos: los que consumen proteína animal y los que consumen proteína vegetal. Por lo tanto, la mayor variabilidad entre los hábitos de consumo de los distintos países se explica con estas variables. Recordemos que, y eso es algo que se vio en el teórico, la componente 1 es la que siempre va a tener la mayor variabilidad. La componente 2 es la que va a seguir, va a tener una variabilidad menor que la componente 1. Pescados, embutidos y frutas y verduras son las variables que se vieron más asociadas a la componente 2 de manera positiva. Cuando estas variables aumentan, la CP2 aumenta. Además, hay una correlación alta y positiva entre estas variables. España se vio muy asociada al consumo de frutas y verduras. En los resultados del análisis de componentes principales también vamos a ver los cálculos hechos para autovectores y para autovalores. Los autovectores E1 y E2 son los coeficientes con los que cada variable original fue pesada para conformar o para calcular los valores de CP1 y CP2 para cada uno de los países. Las variables cereales y frutos secos tienen los coeficientes positivos más altos para la CP1. Eso ya
Habíamos visto en el biplot que estas dos variables tenían un peso fuerte y estaban hacia la parte positiva de la CP1. Por esa razón, tienen estos coeficientes más altos y positivos para la CP1. Y también habíamos visto que para la CP1 la variable huevo era una de las que tenía mayor peso y a la vez tenía una relación negativa con la CP1. Por esa razón su valor de coeficiente es alto y negativo. Lo mismo o algo muy parecido habíamos visto con carnes vacunas, cereales, carne vacuna, carne de cerdos y leche. Para la CP2, ¿qué habíamos visto? Que pescados, embutidos y frutas y verduras eran las variables que más aportaban a la CP2 y que menos aportaban a la CP1. Por esa razón, en la CP2 tienen un valor positivo y alto en sus coeficientes y en la CP1 tienen valores más bien bajos o los más bajos para sus coeficientes. Usando los autovectores podemos definir las expresiones para el cálculo de los valores de CP1 y CP2 para cada uno de los países. Entonces, para la CP1, ¿cómo nos va a quedar la expresión? El coeficiente asociado a carne vacuna por el valor de carne vacuna, negativo, porque carne vacuna tenía un coeficiente negativo para la CP1, menos el coeficiente correspondiente a carne de cerdo por el valor de carne de cerdo, menos el coeficiente correspondiente para huevos por el valor de huevo, menos el coeficiente correspondiente a leche por el valor de leche, menos el coeficiente correspondiente a carne de pescado por el valor de carne de pescado, más el coeficiente correspondiente a cereal por el valor de cereal, menos el coeficiente de embutido por el valor de embutido, más el coeficiente de frutos secos por el valor de frutos secos, más el coeficiente de frutas y verduras por el valor de frutas y verduras. Entonces, para calcular estos valores de CP1 y CP2 para cada uno de los países, eso es un cálculo que ha hecho Infostat y los ha guardado en una columna que agregó a la base de datos, ha hecho ese cálculo para cada uno de los países. Estos valores de CP1 y de CP2 se calculan por medio de estas expresiones. Estas expresiones las obtenemos una vez que conocemos los autovalores para la CP1 y para la CP2. Los autovectores. Los autovalores nos informan la varianza de cada una de las componentes. El lambda correspondiente a la componente 1 es de 4,01. Es el lambda más grande. La primer componente siempre va a tener el lambda más grande. La componente número 2 es la que va a seguir. La 3, la 4 y así. Los lambdas están ordenados de mayor a menor. Son las varianzas de las componentes y siempre la primer componente va a tener la varianza más alta y la última componente va a tener la varianza más baja. Están ordenadas. Esta es la proporción de variabilidad correspondiente para este valor de lambda y esta es la proporción acumulada de variabilidad. Entonces, habíamos visto que la primer componente tenía un 45% acumulaba una variabilidad del 45%,
la segunda componente, con la segunda componente se acumula una variabilidad del 63%. Entonces, entre la componente 1 y la componente 2 se explica el 63% de la variabilidad observada en este grupo de datos.